contar, y no lo conté en el primer culto, pero es que se han dado las cosas y Naiva se ha sentado aquí al principio, ya no está. Pero he tenido un par de pesadillas esta semana y en una de ellas pasaban dos cosas que parecía que se iban a cumplir. Era que el micro de solapa no iba y me tenían que poner esto y durante todo el rato se iba bajando el micro. No ha pasado en el primer culto, espero que no pase ahora. Y la otra cosa era que no me había preparado el sermón y me había quedado en blanco y le pedí a alguien que me tirara una Biblia, que me tirara, no que me la diera, que me la tirara, y era Naiva me tiró su Biblia y estaba en ruso. Horroroso. Luego continuaba, es gracioso, os lo cuento si queréis luego. En fin, os voy a compartir una canción y la voy a cantar porque es más divertido para que os riáis de mí, que viene muy a pelo con el mensaje, con el texto que toca hoy. Y es una canción de Alex San Pedro. Voy a cantar la estrofa y tampoco nos vengamos arriba. Que dice: mi vieja no me deja vivir, mi vieja no se aleja de mí, es una carga que me amarga el día, y si le hago caso me va a destrozar toda la vida. Es un temazo. Vale, os voy a contar un cuento. Había una vez una niña, una muchacha, a la que llamaban Caperucita Roja, porque tenía una caperuza de color rojo. Y un buen día, mal día, la abuela de la Caperucita estaba enferma y como era muy buena muchacha, además de tener una caperuza muy chula, le quiso llevar comida a la abuelita. Entonces cogió una cesta, porque en la edad medieval, donde vivía la Caperucita, no había mochilas. Cogió una cesta y empezó a meter todo lo que le gustaba a la abuelita, que si el pan, que si los falafel del Aldi o del Lidl, que si el pescadito frito, el dulce de leche, no, ¿cómo era, Brian? 3 leches, de todo. ¿Qué pasa? Que la Caperucita vivía aquí y la abuela vivía aquí y en medio había un bosque. Pero bueno, la Caperucita era muy valiente y empezó su travesía a través del bosque. Y ya el cuento continúa y no os voy a contar más porque todos no sabemos cómo va el cuento. Os voy a contar otra historia, que es que hace unos 2000 años nació un bebé que era Dios hecho hombre, y este bebé murió una vida perfecta y a los 30 años más o menos empezó a enseñar y empezó a anunciar que él traía el reino de Dios a la tierra y sanaba a los ciegos, a los cojos, a los paralíticos. Y obviamente el establishment religioso, los que tenían el poder religioso, les daba mucha rabia y se lo querían cargar. Y al final consiguieron arrestarle y matarlo clavado en una cruz. Y Jesús murió, habiendo vivido una vida perfecta, por tus pecados, por mis pecados, los que ya he hecho y los que todavía estoy por cometer, y para que yo pudiera volverme a unificar, a tener una relación de intimidad con Dios. Pero le metieron en una tumba y a los 3 días resucitó, venciendo la muerte y el pecado. ¿Por qué os cuento estas dos historias? Porque tengo la sensación que muchas veces contamos la historia y el mensaje del Evangelio o lo recibimos, lo escuchamos, como si fuera un cuento para niños. Y a lo mejor cuando he empezado a contar el cuento de la Caperucita tú has desconectado porque sabías cómo acababa ese cuento y no pasa nada porque da igual, el cuento de la Caperucita Roja. Pero a lo mejor, probablemente, también has desconectado cuando he empezado a contar la historia de Jesús, porque ya sabías cómo acababa y te lo han contado 1000 veces. Y puede que no hayas desconectado conscientemente, pero ya no estabas analizando lo que yo estaba diciendo. Puede que hayas desconectado porque ya lo has escuchado y dices, no me interesa, ya lo has rechazado. Pero puede que sí, que tú seas hijo de Dios y hayas aceptado el sacrificio de Jesús y sabes que eso te permite tener vida y vivir en comunión con Dios. Pero has desconectado porque de alguna manera piensas que esa historia te la contaban en la escuela dominical y esa historia aplicaba cuando tú no eras creyente para que tú supieras
que necesitabas el perdón de Dios y empezar tu historia y tu vida y tu caminar con Dios. Y de alguna manera ahora ves la historia del Evangelio como una pantalla espiritual que ya te has pasado, una pantalla del juego que queda en el pasado, que yo ya he aceptado y continúo caminando. Pero Pablo, en Efesios, nos cuenta que esto no es así. Y llevamos ya 1 mes y medio o 2 explorando este libro, en el que Pablo nos explica que haber conocido a Jesús debe condicionar de manera radical cómo vives. Y esa historia te debe acompañar cada día, en cada paso de tu caminar, y no es algo que debes dejar en el pasado. Así que hoy vamos a leer el texto que toca, que está en Efesios capítulo 4 y empieza en el versículo 17. Y este texto tiene 3 partes, podrían ser 2, pero he cogido 3. Voy a hacer una pausa dramática entre cada una de las partes para que vayamos pillando lo que está Pablo diciendo. Estoy leyendo en NBI. Así os digo esto y os insisto en el Señor. Esta es la premisa. No viváis más con pensamientos frívolos como los paganos. A causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón, estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza, se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. ¿No fue esta la enseñanza que vosotros recibisteis acerca de Cristo, si de veras se os habló y enseñó de Jesús, según la verdad que está en él? Con respecto a la vida que antes llevabais, se os enseñó que debíais quitaros el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. Ser renovados en la actitud de vuestra mente y poneros el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Por lo tanto, dejando la mentira, hablad cada uno a su prójimo con la verdad, porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si os enojáis, no pequéis. No permitáis que el enojo os dure hasta la puesta del sol, ni deis cabida al diablo. El que robaba, que no robe más, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Evitad toda conversación obscena. Por el contrario, que vuestras palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes las escuchan. No agravéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Abandonad toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sed bondadosos y compasivos unos con otros, y perdonaos mutuamente así como Dios os perdonó en Cristo. En este texto, Pablo nos enseña y nos explica en cada una de las 3 partes. En la primera nos muestra que la manera de vivir que llevábamos antes de conocer a Cristo ya no tiene sentido que continuemos viviendo de aquella manera, y nos la define. ¿Cómo es aquella manera de vivir antes de Cristo? En los versículos del 20 al 24, nos explica por qué vivir esta vida de esta manera ya no tiene sentido. Y del 25 en adelante hasta el 32 nos explica, nos ejemplifica la manera de vivir que sí tiene sentido habiendo conocido a Jesús. Así que la primera parte, versículos del 17 al 19. Así que os digo esto y os insisto en el Señor, no viváis más con pensamientos frívolos. En otras versiones dice, en la vanidad de vuestra mente, como los paganos. No viváis más al tuntún, dejándoos llevar por lo que marca la sociedad que debéis hacer, sin pensar más allá y sin perspectiva, como viven aquellos, los paganos, los gentiles, que no conocen a Jesús.
Y aquí dejar muy claro que parece que un poco como los paganos en términos despectivos, y no todo el mundo que no conoce a Cristo sabemos que vive igual que no todos los creyentes, los que conocemos a Jesús vivimos igual, pero Pablo está haciendo de alguna manera una radiografía de la esencia de la gente que vive sin Dios y cómo debe ser la vida de la gente que vive con Dios. Y dice, ¿por qué? ¿Por qué viven de esta manera al tuntún, sin plantearse más allá? Versículo 18, a causa de la ignorancia que los domina y por la dureza de su corazón. Estos tienen oscurecido el entendimiento y están alejados de la vida que proviene de Dios. Han perdido toda vergüenza y se han entregado a la inmoralidad y no se sacian de cometer toda clase de actos indecentes. Pablo explica que la razón por la cual viven de esta manera es porque no entienden, tienen el entendimiento oscurecido, no saben ver, no han visto a Dios y no han ganado esta perspectiva de la vida, esta vida espiritual. Y tienen el corazón endurecido. Y esta imagen me recordaba mucho a los callos, no los callos que se comen, sino los callos que puedes tener en la piel. Y yo cuando estaba en la carrera, durante los veranos trabajaba en un jardín y tenían un campo de patatas muy edad medieval todo. Y tenían máquinas para ararlo, pero no sé por qué lo araba a mano yo una vez al año. Me daba enlazada. ¿Qué pasa? Claro que yo tengo manos así sensibles de empollona, yo no hago ningún tipo de trabajo manual. Y cuando me daba enlazada yo tenía que empezar a arar, el roce de esa azada me creaba heridas aquí en la mano. Pero repetir eso y ese roce al final hacía que tuviera unos callos, aquí unas durezas, que permitían que no fuera tan sensible mi mano y no me doliera ese acto de arar. Y Pablo está diciendo que a la gente que no conoce a Dios le pasa algo muy parecido, pero en su corazón. Tienen durezas en el corazón. Su sensibilidad moral está comprometida. Pero vosotros tenéis vida porque Dios os ha dado vida y no tenéis dureza en el corazón. Y por eso esta es la manera de vivir de las personas que no conocen a Cristo. Pero ahora, Pablo explica, versículo 20, ¿por qué esa manera de vivir ya no te aplica a ti si conoces a Cristo? Dice, ¿no fue esa la enseñanza que vosotros recibisteis acerca de Cristo, si de veras se os habló y enseñó de Jesús, según la verdad que está en él? Pablo dice, si de verdad has aprendido, has aceptado y has interiorizado, no solamente has escuchado el mensaje del Evangelio y te ha salido por aquí, sino que te ha calado y te ha transformado la vida y sabes que tú ahora puedes vivir en comunión con Dios. Sabéis que esa ya no es manera de vivir porque te ha dado un corazón con vida y ya no tienes el corazón endurecido con durezas que comprometen tu sensibilidad moral. Versículo 22, Pablo dice, con respecto a la vida que antes llevabais, se os enseñó que debíais hacer 3 cosas. 1, quitaros el ropaje de la vieja naturaleza, la cual está corrompida por los deseos engañosos. 2, ser renovados en la actitud de vuestra mente. Y 3, poneros el ropaje de la nueva naturaleza creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. La primera cosa que dice Pablo, quitaros el ropaje de la vieja naturaleza, la cual en el original es un verbo en gerundio, está siendo corrompida. No está corrompida, es que va más, está siendo corrompida por los deseos engañosos. Tiene ecos, los deseos engañosos, esta frase tiene ecos de algo que ya ha pasado en la historia. Y lo siento muchísimo, pero es que tengo que ir a Génesis y explicar esto, porque si no nos perdemos muchos detalles. Estos deseos engañosos, la Biblia nos explica que al principio cuando Dios creó al ser humano, lo creó a su imagen, lo creó para reflejar su esencia en la creación, para gobernar la creación como Dios quiere que todo ocurra y para tener relación, somos seres espirituales, tener relación de intimidad con Él. Dios se paseaba con Adán y Eva en el jardín del Edén y les dijo una cosa, podéis hacer lo que queráis,
menos comer del fruto de este árbol concreto. De los otros sí, de este no, porque si coméis moriréis. Y Eva, un día, escuchó una voz y empezó a escuchar una voz que no era la voz claramente de Dios, de la voz del Creador, que la había querido, que la había formado y que había provisto de todo lo que necesitaba. Empezó a escuchar otra voz que le decía: ¿tú crees realmente que comer de este fruto es malo? Pero si míralo, si está jugosito, maduro, perfecto, seguro que está súper dulce, no es una manzana. Por favor, no es una manzana. Génesis no dice que fue una manzana. Era un melocotón, un kiwi, una papaya, a lo mejor. Bueno, papaya es un poco grande, ¿no? Está perfecto para comer y Dios no quiere que comas, no porque si comes te vas a morir, sino porque si comes vas a poder ser igual que Él. Y Eva empezó a escuchar esta voz y dejó que esta voz pervertiera cómo ella veía ese árbol y cómo veía la realidad. Y dejó de escuchar la voz de Dios y comió de ese fruto. Eva y Adán comieron de ese fruto. Y esperamos que en ese punto de la historia, ¿no? Yo me imagino siempre que cae un rayo fulminador y se carga a Eva y se carga a Adán, porque Dios ha dicho que si comen de este árbol se van a morir y han comido, entonces tienen que morir, ¿no? Manera lógica de morir, caer fulminado por un rayo, obviamente. Pero no es lo que pasa. Dios no les dice, cuando Dios dice vais a morir, no es una muerte física, es una muerte espiritual. Adán y Eva vivían en intimidad con Dios, pero escogieron no hacerle caso y vivir al margen suyo y rompieron esta relación. Y donde tenían vida y comunión espiritual, dejaron de tenerla. Pero Pablo dice, eso ya, los deseos engañosos que te hablan y pervierten la realidad, no es manera de vivir, no tienes que hacer caso a eso porque sabes que eso es el pecado y eso te lleva a muerte. Tienes que hacer caso a Dios. Quitaros el ropaje de la vieja naturaleza que está siendo corrompida por los deseos engañosos. La segunda cosa es ser renovados en la actitud de vuestra mente. Y esto contrasta mucho con lo que decía Pablo del análisis que hacía de la vieja naturaleza, que estaba siendo entregada a la inmoralidad y no se saciaba. La renovación de la mente, la transformación, sabemos todos que es algo que hace el Espíritu Santo en nosotros, nos va transformando. Pero eso no significa que nosotros seamos pasivos en este proceso. La renovación de nuestra mente es algo que nosotros hacemos en conjunto con Dios. Nosotros dejamos que Dios brille su luz en nuestro pecado y nos saque de allí. Una de mis mejores amigas va en silla de ruedas y tiene una silla de ruedas muy fancy, ¿no? No es de las manuales, sino que es eléctrica y tiene un joystick. Y cuando nos íbamos a graduar, la silla estaba escacharrada. Me río porque me hace gracia la historia, perdonadme. Pero lo que le pasaba a la silla es que mi amiga le daba al joystick para ir recto, pero había algo que estaba roto en el eje de las ruedas, o yo qué sé, que hacía que se fuera desviando aunque ella le daba recto. Entonces que tenía que ir corrigiendo todo el rato para no irse girando. Y claro, en la ceremonia de graduación estaba el escenario y para subir al escenario, para recoger tu diploma, tenías que subir por una rampa. Y entonces yo la veía, ¿no? Porque sabía que le estaba pasando esto, como si no quería morir y caer por el precipicio de la rampa, tenía que ir enderezando la silla, ¿no? Y esto es un poco lo que tenemos que hacer como creyentes, porque tenemos esta tendencia de la vieja naturaleza. Mi vieja no me deja vivir, mi vieja no se aleja de mí. Si le dejo me va a destrozar toda la vida. Tenemos que ser conscientes de que tenemos estas tendencias e ir renovando nuestra mente, enderezando, dejando que Dios nos transforme y renueve nuestra mente. La tercera cosa que dice Pablo es: poneros el ropaje de la nueva naturaleza, creada a imagen de Dios en verdadera justicia y santidad. Y aquí Pablo nos vuelve a llevar a Génesis y nos dice que si Adán y Eva hicieron este recorrido de estar unidos a Dios, a decidir estar separados de Dios, nosotros, gracias al sacrificio de Jesús, podemos correr y debemos correr en la dirección contraria, ¿no?
Ya no tenemos que vivir corrompidos por nuestros deseos engañosos, separados de Dios, sino que tenemos que vivir con nuestra nueva naturaleza, que es la original, que es la que está hecha a la imagen de Dios. ¿Y cómo? ¿Cómo nos ponemos esta nueva naturaleza? ¿No? Porque suena muy bien, yo sí quiero vivir en intimidad con Dios, quiero vivir como a Dios le agrada y vivir poniéndome esta nueva naturaleza y quitándome la que está siendo corrompida por mis deseos engañosos. Pero ¿cómo, Pablo? Y Pablo dice, sabía que te estabas preguntando eso. Y te lo explica en los versículos siguientes, versículos del 25 al 32. Por tanto, dejando atrás la mentira, que corresponde a la manera de vivir de tu vieja naturaleza, hablad cada uno a su prójimo con la verdad. Porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Pablo se está dirigiendo a un grupo de creyentes. Te está diciendo, si tú le mientes a Pau, es como un boomerang que al final te acaba revirtiendo el daño en ti, porque todos sois miembros de un mismo cuerpo. Pro de engañar y pro de autoengaños también. Versículo 26 dice, si os enojáis, no pequéis. No permitáis que el enojo os dure hasta la puesta del sol ni deis cabida al diablo. Y aquí es algo que probablemente ya os habéis dado cuenta, pero Pablo no dice, no os enojéis y no pequéis. No os enfadéis y no pequéis. Porque enfadarse per se no es malo. Y de hecho, si estamos dejando que Dios lime las durezas de nuestro corazón y estamos ganando sensibilidad para ver el mundo como lo ve Dios, probablemente nos indignemos y nos enfademos más, a veces, porque somos más sensibles. No está mal indignarse ni enfadarse, pero cuando te enfades, no dejes que la ira en eso que te gobierne y peques contra tu hermano y le trates de una manera que no le agrada a Dios, le faltes al respeto. El que robaba, versículo 28, no robe más, sino que trabaje, y aquí me hace que pensar, porque no dice que trabaje honradamente para poder costearse la vida y vivir bien y tener cierto estatus en la sociedad, dice, sino que trabaje honradamente con las manos para tener que compartir con los necesitados. Cambio de chip, ¿no? Evitad toda conversación obscena. Por el contrario, que vuestras palabras contribuyan a la necesaria edificación y sean de bendición para quienes las escuchan. ¿Qué tentación más grande cuando hay un corrillo de personas y están hablando mal de su jefe y a ti te cae fatal tu jefe y quieres despotricar y unirte y sí, es que mira que me ha hecho esta semana, que era viernes a las 7 y me ha dicho que no sé qué. Qué fácil es. Yo, bueno, vamos, escucho esto y me voy para allá para participar de esto. Pero Pablo dice, no, esa no es manera de vivir. Deja atrás todo tipo de conversación y palabras que pudren y contaminan el ambiente. Y en vez de eso, cuando hables, si no te callas, pero si dices algo, que sea para edificar y bendecir. No agravéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Y en esto me hacía pensar, cuando realmente medito y pienso en que tengo el Espíritu Santo dentro de mí, tiene muchas implicaciones, ¿no? Pero una de las cosas que me da miedo es pensar que Dios me acompaña en todo lo que hago. Y es como si tuviera una GoPro. ¿Cómo sentiríais si tuvierais una GoPro en la frente, una cámara pequeña, oculta, que no sepáis que está ahí? Y el domingo por la mañana hoy diga, va, David, dame tu GoPro y voy a proyectar todo lo que has hecho esta semana. A mí me da miedito y me da respeto.
Pero Dios, el Espíritu Santo, habita en ti si conoces a Cristo. Y ve todo lo que haces. Y se entristece, se agrava cuando actúas de una manera que corresponde a la vieja naturaleza, cuando mientes a tus hermanos, cuando robas, cuando usas tus palabras para pudrir y contaminar el ambiente y no para bendecir. Versículo 31. Abandonad toda amargura, ira y enojo, gritos y calumnias y toda forma de malicia. Más bien, sed bondadosos y compasivos unos con otros y perdonaos mutuamente, así como Dios os perdona en Cristo. Y esto es muy bonito, ¿no? O sea, yo lo leo y digo, qué guay. Perdonaos mutuamente, así como Dios os perdona en Cristo. También es una obviedad, no es como mucha gracia, Pablo, ya sabía que tenía que hacer esto. Solo estás poniendo en evidencia que no lo estoy haciendo. Tenemos un problema, al menos yo tengo este problema, con este tipo de pasajes en la Biblia, en el Nuevo Testamento, ¿no? Porque muchas veces nos tomamos estos versículos y estas pautas de la nueva manera de vivir en Cristo como si fuera una exhortación moral. Y no. No es que actuar de esta manera te hace estar cerca de Dios y de Cristo. Es que estar cerca de Dios, vivir a su vera, impregnándote de su gracia, interiorizando su perdón y su amor, te hace vivir de esta manera. La gracia va primero y la conducta sigue. No significa que no tengamos que intentar actuar como a Dios le agrada, porque tenemos esa tendencia y tenemos que ir corrigiendo. Pero el core, el motor de nuestras acciones y de nuestra renovación no es tener que seguir estos mandamientos, porque no podemos. No sé si lo has intentado, pero yo soy un desastre. La gracia, y he estado meditando mucho en esta frase que voy a decir, la gracia no es condicional, pero sí te condiciona. Y la voy a explicar. La gracia no es condicional, el regalo de reunificación y de vida en Cristo no es condicional en el sentido de que es para todo el mundo y da igual si tú antes de conocer a Cristo eras una niña buena, que sacaba buenas notas, que no tenía callos en las manos y que tú pensabas que no tenías callos en el corazón y tenías esta imagen de niña buena y perfecta. Da igual si esa era tu situación porque vivías en pecado igualmente y necesitabas a Cristo. Igual que una persona que porque ha recibido mucho dolor y mucho trauma, actúa traumatizando a otros y ha causado muchísimo dolor a lo largo de su vida. La gracia no es condicional. El regalo de vivir con Dios es para todos. Pero sí te condiciona, en tanto que si tú has recibido este regalo, no te puedes quedar igual. No tiene sentido que vivas igual, y es lo que está diciendo Pablo. No es que te mando que dejes de mentir y te mando que no robes y que pagues tus apuestas, iba a decir, impuestos. No es que te mando que hables bendición. Es que si has conocido a Cristo y sabes lo mucho que le necesitabas, no tiene sentido vivir de aquella manera. Tiene sentido extender el regalo que tú has recibido. Si has recibido este regalo de Dios, no tiene sentido que continúes actuando como si tu misión y tu objetivo en la vida fuera mostrarte importante y perfecto y tener un estatus delante de otras personas. No tiene sentido porque sabes que tu vida debe servir para reflejar la imagen de Dios, para reflejar cuán alto, ancho
y profundo es el amor que Dios tiene para ti y para el resto de las personas. Y me dirás, muy bien, vale, la gracia es el motor de todo. Pero, ¿qué hago yo con esto, no? Y os voy a dar tres cosas que a mí se me ocurrían y que creo que son muy importantes para vivir en la gracia de Dios y que eso sea el motor de nuestra vida. La primera, aviso a navegantes. Suena un poquito de monja de clausura, a lo mejor suenan así, pero en verdad no lo son. La primera cosa es la meditación. Y desde que mi padre, que es monísimo, predicó hace un par de semanas y usó la imagen de que muchas veces tenía la sensación que caminaba en la orilla de la playa en vez de sumergirse en el océano de la gracia de Dios. He estado dando muchas vueltas a esto. Y esa es la clave. Meditar en la palabra de Dios, meditar en el mensaje del Evangelio y no dejarlo atrás como si fuera una pantalla del juego que tú ya te has pasado, sino sabiendo que continúas necesitando saber que tu vida viene de Dios, que dependes de esa relación con Cristo. No puedes dejarlo atrás. Y es lo típico que decimos, ¿no? Porque hay cosas que sabemos a nivel intelectual, pero en verdad no nos creemos. Como por ejemplo, ¿no? Que yo cuando estoy escuchando con los cascos de Bluetooth, yo sé que yo puedo dejar mi portátil en mi habitación e irme al baño para lavarme los dientes y eso va a seguir, o sea, porque el baño está al lado y las paredes de mi casa son de papel, vaya. Y yo sé que en teoría eso yo voy a seguir escuchando. Pero no, yo me sigo llevando, no el móvil, el portátil, me lo sigo llevando al baño para seguir escuchando. No tenemos que seguir meditando en la verdad del Evangelio para absorber y para que nos condicione, para que nos muestre dónde estamos, dónde tenemos que recalcular ruta con el joystick. La segunda cosa que pensaba que es muy importante es la confesión. De nuevo, no somos católicos, mucha gracia, vete para tu casa. No, la confesión sigue aplicando porque es algo básico en la vida de un creyente. ¿Cuándo fue la última vez que te encontraste delante del Dios Santo, completamente roto por tu pecado? Cuanto más pecador te sabes, más agradecido estás por la gracia de Dios, por el regalo de la reconciliación y de la vida en Cristo. Si seguimos viviendo pensando que en realidad yo sigo siendo esa niña buena, que lo hago bien y voy tirando, no voy a saber cuánto necesito a Dios. Tenemos que tener tiempos de confesión explícitos, con detalles. No vale el estar en la cama y estar orando, eso que estás orando como mientras te estás quedando dormido. Y dices, ay, Señor, perdona mis pecados. ¿Qué has hecho? ¿Por qué has dicho eso? ¿Por qué le has dicho eso a Noemí? ¿Por qué le has dicho eso a Brian? ¿De dónde salía y con qué motivación? Señor, perdóname porque dije esto, hice esto y traté a esa persona como si fuera menos que yo. Y lo hice para remarcar mi orgullo y sentirme bien. Necesitamos confesiones explícitas y sentirnos rotos y necesitados de la gracia de Dios, que siempre está allí. Tenemos que volver. Y con estos 2 puntos de meditación y confesión, se me ocurría, ¿no?, que muchas veces son las primeras cosas
que tiramos por la borda cuando estamos muy ocupados. Y ahora está muy de moda, ¿no? Estar ocupado es tener más importancia social, ¿no? ¿Cómo estás? Uf, estoy súper ocupada porque ahora tenía una reunión, ahora tengo a otra, de que si el máster, que si el trabajo, que si la iglesia, que si no sé qué. Y cuando estamos súper agobiados, no le damos espacio a Dios, no damos espacio a la meditación, no tenemos tiempos de confesión, de calidad y explícitos. Cuidado con el estar ultra ocupado y dejar estas cosas en último lugar cuando deberían estar en primer lugar. Y la última cosa, la última aplicación que os quería dejar es, bueno, esto que estamos haciendo, ¿no? Vive en comunidad. La renovación es colectiva. Pablo está hablando todo el rato a un grupo de creyentes. Y lo que yo he aprendido y las lecciones que yo he aprendido en Cristo y lo que he vivido y cómo me ha renovado, que yo lo comparta contigo, te va a servir de estímulo para seguir buscando a Dios. Tenemos que vivir en comunidad y tener estos tiempos de confesión, a lo mejor también en parejas o en grupitos, para que me puedan preguntar, oye Ana, ¿cómo te va eso de no hablar más de tu jefa? Yo te diré, mal, pues mal, vamos mal. También porque en comunidad encontramos a gente, permitidme la expresión, que está más renovada que nosotros, que se ha quitado de verdad más la vieja naturaleza y que vive con la nueva naturaleza hecha imagen de Dios. Lo vuelvo a decir porque tampoco están aquí en este culto. Siempre me es de muchísimo frescura, no sé hablar, no sé por qué estoy aquí delante si no sé hablar, pero ver a gente como Amós y Rebeca, gente que sirve y sirve y sirve y está horas sirviendo a Dios y sirviendo a los demás, gente que realmente encarna a Cristo. Necesitamos vivir en comunidad para tener esto, porque nosotros solos no podemos. Y Dios nos da esta comunidad con este fin, para que seamos juntos luz en el mundo y ayudemos en el avance de su reino que Jesús inauguró. Así que no vivas de forma incongruente. No vivas como si no conocieras a Cristo, no porque te lo manda, sino porque es un sinsentido y un desperdicio. Voy a orar. Padre, gracias porque tú has supuesto un punto de inflexión en la historia, pero también en nuestras vidas. Te pedimos que sepamos interiorizar cada vez más y comprender cuán alto, ancho, profundo y largo es tu amor. Y que dejemos que tu gracia nos mueva a actuar, nos mueva a ser tu imagen en nuestro trabajo, en nuestro instituto, en la universidad, en nuestras relaciones con nuestra familia. Que no pensemos que el Evangelio es algo que hemos superado y que queda en nuestro pasado y que ya estamos bien contigo, Señor, porque te necesitamos cada día. En el nombre de Jesús, amén.